Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje. Nuestro grupo está conformado por Joan Sebastián Ariza, Laura Cristina Velázquez y quien les habla, Juan Diego Arias. Somos del grupo 44. Bueno, la primera teoría de la que les voy a hablar será la teoría conductista. Uno de sus autores más representativos, Watson. Bueno, aquí en la concepción del aprendizaje se concentra más que todo en la conducta que puede ser observada de un sujeto a otro. También es como aprender por medio de acontecimientos y asociaciones basadas en un estímulo-respuesta, ¿sí? Bueno, su proceso de aprendizaje se piensa el aprendizaje como producto de una experiencia externa y que de acuerdo con esta respuesta manifiesta una conducta observable, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta y con esto darle lugar a los procesos de repetición. ¿Cómo es el rol del docente? Bueno, el rol del docente es el encargado de diseñar todos los objetivos de aprendizaje y también es un ingeniero conductual que moldea los comportamientos deseables. El rol del estudiante es que su aprendizaje tiene un papel activo y aquí en esta teoría el estudiante es muy pasivo, ya que a veces tiene que depender del profesor. ¿Qué interacciones tiene el estudiante y el profesor? Bueno, una de ellas sería el profesor es el encargado de dar órdenes y a cada una de sus competencias son aprendidas y después son puestas en práctica. Y pues aquí también se hace el uso de los estímulos y también, y en algunas ocasiones el estudiante, como lo mencioné anteriormente, es pasivo, ya que depende mucho del docente. Y pues también el profesor es el que controla el conocimiento. El estudiante aprende lo que se enseña, teniendo una conducta adaptada a un estímulo-respuesta. Y por último, los procesos de transferencia o mediación. En esta teoría, el docente tiene la tarea de dirigir y supervisar el aprendizaje del estudiante. Y el alumno, por otro lado, el alumno aprende lo que implique a una situación innovadora. Y ahí empieza a experimentar y esto puede pues, llegar a afectar en algunos casos el cambio de personalidad. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Joan Sebastián Ariza. Hoy vengo a hablarles sobre la teoría constructivista y sus 8 variables que influyen en ella. Empezamos con los autores, que es Jean Piaget y Leo Vygotsky. Su concepción de aprendizaje es la construcción de sus propios procedimientos para resolver una situación problemática. Su proceso de aprendizaje se basa en la percepción que se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto. El rol del profesor es guiar a los estudiantes para lograr conocimientos nuevos y significativos. El rol del estudiante se considera poseedor de conocimientos sobre los cuales tendrá que construir nuevos saberes. Sus interacciones estudiante-profesor es crear un clima de motivación cooperativo. Y su proceso de transferencia se basa en que las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismas. Buenas, soy Laura Cristina Velázquez Jaimes y yo voy a hablarles sobre la teoría cognitiva. Bueno, los autores representativos de esta teoría son Jean Piaget y la concepción de conocimiento que tiene esta teoría es asimilación y acomodación. En el proceso de aprendizaje utilizan la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva viene después de que el alumno pasó por la etapa de asimilación y acomodación. El rol del profesor en esta teoría es de mediador, ya que él crea la curiosidad y la predisposición que enriquece el esquema mental del alumno. ¿Cuál es el rol del estudiante en esta teoría? El rol de él es que, junto a su competencia cognitiva, busque dar las soluciones a los problemas que, en base a su mismo conocimiento, pueda darle respuesta. ¿Cuáles son las interacciones que tiene el estudiante con el profesor? Bueno, las interacciones entre ellos son muy importantes, ya que por medio de ellas hay un ambiente de procesamiento de información y de esta forma, al interactuar y compartir, ellos crean su propio conocimiento, siendo muy de ayuda el profesor en él. Y por último, el proceso eh, de transferencia o de mediación, en este caso utilizan la mediación pedagógica, que
plantearse situaciones donde el alumno pueda salir de la zona de confort y le produzca un desequilibrio cognitivo, generando que él ponga en marcha una búsqueda donde pueda darle respuesta a preguntas que pues antes no tenía y que gracias a esa situación que lo sacó de confort pueda darle respuesta y Empezamos con el factor 1, que es el rol del estudiante, que habla de el estudiante tiene la función de encargarse del proceso de aprendizaje para discutir y preparar sus argumentos, y es allí donde se evaluarán sus respuestas, las cuales se plantearon. En el factor 2, que es el proceso de aprendizaje, se va a hacer una actividad que se realizó de manera grupal, en donde se dieron a entender mediante un examen preguntas múltiples, en el cual el docente evaluará a los estudiantes de una manera significativa. Y en el factor tercero y último, el rol del docente es el encargado de diseñar los grupos de estudio, y a cada grupo se le harán 3 preguntas. Después de 15 minutos, cada grupo hará de una manera colaborativa, discutirá y preparará para justificar las respuestas que cada uno planteó. Bueno, en esta situación, pues trataba de que una profesora quería buscar una estrategia con el fin de evaluar el desempeño de los estudiantes y darles como una motivación a ellos a su proceso de formación. Entonces, la otra profesora, la profesora Sandy, le dijo que había un método que ella usaba en el salón de ella, que era el de las caritas felices. Y yo pienso que este tiene que ver mucho con esta teoría. ¿Por qué? Bueno, el factor 1 nos dice que puede ser por el rol del docente, porque en esta situación vemos que Juana busca una estrategia que le permita evaluar el desempeño de sus estudiantes y darles motivación en ellos hacia su proceso de formación. Aquí pues se usa mucho la metodología de las caritas felices, ya que busca como primero a los estudiantes que son más obedientes y entregan sus trabajos como a tiempo, y cuando no los entregan pues a tiempo, pues se les va quitando y no se le primen esos estímulos. Bueno, aquí en el rol del estudiante, como anteriormente les decía, el estudiante es el encargado, tendrá que ser muy responsable, ya que tendrá que realizar sus deberes académicos a tiempo, o sea, de una manera adecuada, y sí, ya que si lo hace, la docente le da una carita feliz. ¿Qué es esa carita feliz? Bueno, esa carita feliz, pues es un premio que usted puede intercambiar, pues el estudiante puede intercambiar por ejemplo, por más horas de descanso o más horas de juegos o más horas de dibujo, ¿sí? Y pues si el estudiante no entrega la tarea a tiempo, no se porta bien en clase, pues se le van restando o no se le da caritas felices. Bueno, ¿y cómo es su proceso del aprendizaje? Pues Sandy le ha explicado a la profesora Juana que la metodología de las caritas es muy buena, ya que consiste, pues ya lo que mencioné ahorita anteriormente, ¿no? Y si realizan bien sus deberes, se les da la carita, y si no, pues se las quitan o no se las dan. Y pues el fin de esta actividad pues tiene una intención y es esa, con el fin de modificar y moldear la conducta de esos estudiantes. la situación 3 consiste en que un profesor le da a sus estudiantes un tema. En ese tema, les dice que piensen sobre él, sobre lo que han visto de ese tema, las experiencias previas y todo eso. Luego de un tiempo, les da la orden que voltee la información que se le había dado él sobre ese tema y construyan mentefactos conceptuales. Entonces, en base a esto, la situación 3 la considero como teoría cognitivista. ¿Por qué teoría cognitivista? Bueno, factor 1, la concepción del aprendizaje. Es porque primero sea un proceso de asimilación en donde se le pide al alumno que piense en ideas sobre el tema en base a los conocimientos y experiencias que él ha tenido sobre ese tema. Luego, emplea el mismo método, pero con las lecturas directas del docente, de forma que podrá construir esquemas para mejorar el aprendizaje. Por ende, el estudiante tendrá un proceso de acomodación frente a la información previa y la información nueva que se le fue suministrada para el mismo fin. Entonces, después de esto tenemos el factor número 2, que es el rol del profesor, el factor
El rol que tiene el profesor, como anteriormente lo comenté, es el de mediador. Entonces, el docente se encargará de tener una predisposición frente al estudiante, mostrándole que en base a las experiencias que él ha tenido a lo largo de su vida, se puede aprender y usar de soporte o base para resolver las incógnitas, crear ideas o cualquier cosa sobre las tareas o trabajos que se le presenten en un futuro. Y el factor número 3 es el proceso de transferencia o mediación. Sería que esta situación abarca la mediación pedagógica en el alumno, donde en base a las experiencias y búsqueda de información podrá emplearlos para resolver o plantear ideas sobre el tema o el trabajo que se les solicite, fomentando la creación de conocimientos y esquemas educativos en él, lo que es muy fundamental. Ya aquí tenemos las referencias que utilizamos mis compañeros y yo para el trabajo. Espero que les haya gustado y gracias por ver.